Hola a todos, en este vídeo vamos a ver el siglo XVIII y la crisis del antiguo régimen. A la pregunta de por qué el antiguo régimen entró en crisis en el siglo XVIII tenemos cuatro posibles respuestas. La economía era más bien agrícola y basada en el feudalismo, el régimen señorial que se implantó en la Edad Media y que todavía continuaba en este siglo XVIII. Esta economía agraria era más bien de bajo rendimiento y estaba encorsetada en unas relaciones comerciales, sobre todo de corto alcance. Claro, había también mmm, exportación y comercio a larga distancia, pero más bien estaba circunscrita a un mercado local, con lo cual los rendimientos no son demasiado elevados. No hay unos estímulos para un aumento de la productividad. La sociedad estaba fundamentada en privilegios. Recordamos, esta sociedad era estamental, dividida entre privilegiados, arriba, y no privilegiados, debajo. Estos privilegios estaban fundamentados en la sangre. Si nacían nobles, morían nobles. Otra cosa era que fuesen no privilegiados, pero de la capa alta, de la burguesía. Se dan casos de burgueses no privilegiados que logran comprar títulos nobiliarios para ascender en la escala social, pero no era algo que estuviese como muy generalizado. En tercer lugar, nos encontramos ante una monarquía absoluta, una monarquía de derecho divino, una monarquía que controla todos los aspectos del poder. El rey delega en ciertas personas, pero esas personas mandan en nombre del rey. La justicia depende del rey, solo que el rey delega esa función en jueces y en diferentes responsables, pero siempre siendo él la máxima autoridad. Esta idea estaba basada en que el poder del rey venía directamente de Dios, no venía del pueblo. Cuando el poder viene del pueblo, ya estamos hablando de cierta democratización de la sociedad. De momento, siglo XVIII, el poder es divino. Y por último tenemos unos factores que impulsan el cambio. ¿Y cuáles son esos factores? Pues son el ascenso de la burguesía, los ilustrados que intentan implantar otra mentalidad, unas mejoras, una idea basada en la razón y no basada en la teocracia o en la creencia en los principios de la sociedad religiosa. Serían unos principios diferentes, unos principios basados en la ilustración, en las nuevas ideas, en la burguesía como motor de ese cambio. En cuanto al crecimiento económico, ¿qué tenemos? Pues se puede hablar de que en este siglo hay un aumento demográfico. Esto es general para Europa, hablamos general, pero no se dio en todos los países. Hay estudios, por ejemplo, de Greeley en Inglaterra, que habla de un aumento considerable de la población durante el siglo XVIII. También en Inglaterra se da la revolución industrial, hay más trabajo, hay más producción, hay un aumento del capital y hay un cierto aumento de la riqueza de casi toda la sociedad. Eso sí, la sociedad tiene más división social, quiero decir, más diferencia social, más diferencia entre los ricos y los pobres. Pero la longevidad de las clases populares se incrementa ligeramente. Hay una ligera mejora de las condiciones de vida de las personas que se encuentran peor en esa sociedad. También, ¿por qué se da este aumento demográfico? Por la implantación de algunas vacunas, por ejemplo, contra la viruela, ¿no? La inoculación. Esas mejoras sanitarias hacen que la mortandad baje, pero todavía se dan episodios de crisis demográfica.
se dan episodios de cólera, morbo, de diferentes pandemias que existían en esta época que realmente se llevaban por delante a un montón de gente y hacían que la edad media de la población, la edad media, la esperanza de vida de la población no fuese muy alta. Ya se empieza a experimentar un desarrollo agrícola y también manufacturero. Recordamos, la manufactura es la transformación de un producto natural en un producto transformado, un producto elaborado. Este desarrollo agrícola se basa en los estudios de ciertos botánicos, ciertos agrónomos que quieren incentivar la mejor producción de la tierra, un aumento productivo, un aumento de los rendimientos. Esto se da así en algunos casos. ¿Dónde? En Inglaterra, en partes de Francia. ¿Y por qué se da? Por la introducción de una rotación de cultivos mejor, la implantación de otros cultivos como la alfalfa, el trébol, el inicio en Inglaterra de la mecanización agraria. Por último, también tenemos que contar con unas mejoras en las obras de riego, pantanos, también desecación de marismas, partes que estaban sin poderse usar para la agricultura, se desecan y se puede sembrar. ¿Esto dónde ocurrió? Pues en Málaga tenemos un ejemplo, la laguna de Fuente de Piedra, zonas de por allí, de Campillo, entre Campillo y Antequera, diferentes lagunas se fueron desecando durante el siglo XVIII. ¿Para qué? Para sembrar, para cultivar. Así que tenemos ejemplos también en nuestro entorno, que no simplemente se dan en otros países de Europa. Agrónomos como Parmentier, Townsend, Quesnay, todas estas personas, Duhamel también, quieren que la producción agraria sea mejor, pero el aumento de la producción no se vincula a la productividad. El aumento de la producción es porque se ponen más tierras en cultivo. Esto es un aspecto importante que siempre tenemos que tener en cuenta. Una cosa es la producción, que es la producción total, y otra cosa es la productividad. La productividad es un pedazo de tierra, por ejemplo, una fanega, da mucho más rendimiento. ¿Por qué? Porque se han implantado mejoras como el riego por goteo o la implantación de abonos. Eso sería hoy en día. En aquella época hay ciertas mejoras en el riego mediante canales, obras públicas. Todo eso benefició. En cuanto al desarrollo manufacturero, en Inglaterra ya tenemos, durante este siglo XVIII, el inicio de la revolución industrial. Tenemos el domestic system, que era una forma de producción en la cual las personas trabajaban en sus casas, recibían la materia prima, la elaboraban y el producto se lo daban al dueño de la empresa. Este sistema sigue funcionando en ciertas partes del Levante español, en Elche, en Elda. Se sigue haciendo este domestic system. Hay personas que elaboran calzado en sus casas y le dan ese producto al dueño. Aunque ya no es lo más común, pero sigue existiendo y estamos ya en el siglo XXI. Así que en aquella época era algo bastante habitual. Y otra forma era la manufactura centralizada. Un empresario capitalista reunía un gran número de trabajadores y elaboraban ese trabajo allí. Se da un paso cualitativo cuando se pasa de la mano de obra, de la función manual, el operario trabaja manualmente, a cuando el operario dispone ya de una máquina para aumentar su producción. En vez de elaborar un zapato al día, elabora 10 zapatos al día. En vez de elaborar 2 camisetas al día, elabora 100 camisetas al día, gracias a las tejedoras y a las hiladoras. Esto ya lo veremos en el tema de la revolución industrial de forma más detenida. También un auge del capital en la burguesía. ¿Por qué un auge del capital? El capital es la acumulación de dinero, la acumulación de riqueza.
Cuando tenemos en el siglo XVIII esta revolución industrial, ciertas personas se enriquecen, logran atesorar dinero. Y siempre está claro, el dicho del dinero llama el dinero. Personas que acumulan dinero son las que invierten en esas innovaciones técnicas, esas hiladoras, esas máquinas tejedoras que hacen que la producción sea cada vez mayor, sea mayor. Si una máquina la usa un operario, podrá realizar más, por ejemplo, más camisetas que si la hace manualmente. Todo esto lo que es un círculo vicioso en el que el empresario gana dinero, compra maquinaria, consigue más rendimiento, esa inversión la consigue, la, consigue sacar el rendimiento durante un tiempo, con lo que paga esa máquina y sigue así ganando más dinero. De esta forma, de este ahorro, surgen los bancos. Los bancos, sobre todo en cierta parte de Europa, en España, empiezan en este siglo XVIII como entidades ya propias. Esa acumulación de capital de la incipiente industria, también del comercio sobre todo, es lo que hace que surjan los bancos y la acumulación de capital que hará posible esa inversión y esa mejora en la producción. Por último tenemos el comercio triangular. Este comercio triangular es el comercio que se basaba que se estaba relacionando entre Europa, África y América. Y había un intercambio de productos. Europa lo que realizaba era productos manufacturados que llevaba a América. De América llevaban a Europa materias primas. De África llegaba a Europa tanto especias a través de rutas caravaneras o también llegaba esclavos para servicio doméstico. Y es importante, de África a América, lo que había era sobre todo el comercio de esclavos. Estos esclavos, la mayor parte eran capturados por conflictos locales que tenían los diferentes reinos africanos, eran capturados por los mismos reyes africanos, de un reino diferente, de una tribu diferente, capturados y vendidos a comerciantes de esclavos, a negreros, tanto de América del Norte como portugueses o como también españoles. Todo esto, todo este triángulo, lo que genera es riqueza en quién, en los comerciantes, en los que van llevando las mercancías de un sitio hacia otro. En cuanto a los sistemas parlamentarios, pues tenemos que en el siglo XVIII, tanto Inglaterra como Estados Unidos, tienen unos sistemas que se pueden decir que son como ciertamente democráticos. No se establece un sufragio universal directamente, pero sí ya supone una participación de gran parte de la población o de parte de la población en las decisiones de gobierno. Tienden a ser elitistas, tienden a ser, en este caso, no globalizadores de la sociedad. No se incluyen ni a extranjeros, tampoco está reconocido el voto en principio a las mujeres, así que son unos sistemas que no son totalmente democráticos. El sufragio universal, no hay un sufragio universal total, el sufragio universal puede ser solo de hombres, pero siempre excluyente. Por un lado tenemos lo ocurrido en la Inglaterra del siglo XVII, donde se da un proceso revolucionario en el que Cromwell se hace con el poder, derriba la monarquía y el Parlamento gana poder frente a la realeza o a la jefatura del Estado. No estando la monarquía, estando Cromwell como jefe de Estado, Cromwell se termina convirtiéndose en un dictador. Por lo tanto, finalmente no tiene el apoyo del pueblo inglés, y vuelve la monarquía a Inglaterra. Pero esa vuelta de la monarquía será una monarquía que acepte el Parlamento, que acepte las decisiones parlamentarias. Por lo tanto, Inglaterra hasta el día de hoy tiene un sistema más o menos parecido. Tiene una monarquía parlamentaria en la que hay dos cámaras,
la Cámara de los Lores, por así decir, la Cámara Nobiliaria, y la Cámara de los Comunes, que sería como el Parlamento, sería como hoy en día el Congreso de los Diputados. El sistema supone es un sistema de contrapoder, de contrapeso. Una Cámara, la Cámara de los Lores, controla a la Cámara de los Comunes y es un sistema que hace que el status quo económico-social no cambie. Los que son ricos van a seguir siendo ricos y los que son pobres seguirán siendo pobres. Simplemente que la burguesía, las capas altas de la burguesía, acceden al poder político. De esa forma, esa ansia revolucionaria que puede tener la burguesía se apacigua y logran una unión de tanto nobleza como burguesía para seguir llevando la rienda del poder. En Estados Unidos, ¿qué tenemos? Tenemos una independencia política de las antiguas colonias, de las 7 colonias, después 13 colonias inglesas en la fachada oriental de Estados Unidos, la fachada este de América. Estas colonias se independizan sobre todo ¿por qué? Tema económico. Los colonos ingleses de América querían tener posibilidad de comerciar y de sacar más rédito a ese comercio de té, de esclavos y de diferentes materias comercio que era dominado realmente por los de la metrópoli, los que vivían en Inglaterra. Se da el motín del té, ese motín del té, en 1773, y ya empieza una guerra de independencia de las colonias inglesas de Estados Unidos, las colonias inglesas de América contra la metrópoli, contra Inglaterra. ¿Qué hicieron las potencias europeas? ¿Qué hizo Francia? ¿Qué hizo España? Pues apoyaron a los colonos americanos. ¿Por qué? Porque siempre está la idea del divide y vencerás. Divide y vencerás. Estos colonos de América logran ese apoyo sobre todo financiero, ese apoyo para comprar armas, con lo que estas colonias terminan independizándose. El 4 de julio de 1776 logran ser un estado independiente. Ahí nace el nuevo estado de Estados Unidos, nace otro estado democrático, pero claramente fue una idea de supremacía del hombre blanco sobre el negro, del hombre sobre la mujer y del rico sobre el pobre. Estos estados no son todavía unos estados totalmente democráticos, ¿vale? Siempre eso hay que apuntarlo. En cuanto a la Ilustración, pues la Ilustración basaba su pensamiento en el predominio de la razón sobre el derecho divino. La razón, la lógica, la investigación, la ciencia se ponen por encima de la religión. Estos ilustrados, que nacen esta idea ilustrada nace en Francia con Voltaire, con Rousseau. Estos ilustrados lo que pretenden es mejorar la sociedad. ¿A través de qué? Sobre todo de la educación. Ahí está Rousseau. Rousseau era un amante de la educación como transformadora de la realidad del ser humano. Estas ideas fueron las que alimentaron el espíritu revolucionario en la Francia de finales del siglo XVIII. Sabemos, ya hemos comentado en clase, que en 1789 empieza esta revolución francesa, esta revolución contra el antiguo régimen, un régimen basado en los privilegios de los nobles, de los privilegios de los que están arriba en esa pirámide social, ¿no? Nobleza, alto clero, sobre los no privilegiados, sobre la burguesía, el campesinado, el artesanado, sobre los pobres. Aquí hay un cambio de la sociedad, aquí se da un proceso revolucionario que barrerá el antiguo régimen y establecerá una nueva sociedad no basada en la sangre, sino basada en la propiedad de los medios de producción y en la riqueza. Esta sociedad sí permite más fácilmente el ascenso social, pero aún así
terminará siendo clasista. Una sociedad clasista que los que tienen el poder político no quieren, no son muy partidarios de una alteración social, ni quieren una sociedad igualitaria ni socialista. Personas que manan de este pensamiento ilustrado serán también los socialistas utópicos, pero esto será ya un fenómeno de principios del siglo XIX. A su vez, hay que hablar del despotismo ilustrado. ¿Qué es este fenómeno? Pues es la aplicación de ciertas ideas de la Ilustración en los gobiernos absolutistas. En Francia, en Prusia, en Rusia, en diferentes lugares se aplican estas medidas, unas medidas de mejora de las condiciones de vida de la gente. Era todo para el pueblo, pero sin el pueblo. No se quería una transformación del status quo político. Los nobles seguirían ostentando el poder y se permitiría a ciertas personas de la capa alta de la burguesía acceder a cuotas de poder, acceder a la nobleza. En España tenemos el rey ilustrado, bueno, el rey que llevó esta idea del despotismo ilustrado, que era Carlos III, con su mejora de la red viaria, con sus medidas para mejorar la ciencia. Tenemos a Jovellanos, a Olavide, que querían una mejora de la producción agraria, cambiar esas relaciones de poder del campo y que se pusiese más tierras en cultivo, el aumento de la productividad. Eso ya lo veremos en otro tema con más detenimiento, ya con el tema de las desamortizaciones, ese tema que es del siglo XIX, pero para ese tema tiraremos un poco para atrás y veremos con más profundidad los textos de Olavide y los textos de Jovellanos. En este siglo se hace la enciclopedia, Diderot, D'Alembert. Esas dos personas fueron los precursores de este enciclopedismo. Durante 20 años fueron recopilando información de diferentes áreas, de diferentes conocimientos. Con la enciclopedia tenemos una acumulación de todo el saber en una serie de libros y será el principio de esa idea de que la persona tiene que aprender, tiene que poner el foco no solo en el trabajo, sino también en el conocimiento, no simplemente en el trabajo manual o el trabajo o el conocimiento práctico, sino también otro tipo de conocimiento que sirva para despertar la mente, para saber analizar la sociedad. El liberalismo y también el marxismo entroncan con este pensamiento ilustrado. Eso ya son cosas que vamos a ir viendo en esta semana. Nos centramos ahora en España, nos centramos ahora en la España de los Borbones. Ya hemos dicho que después de la Guerra de Sucesión, 1700-1713, la Paz de Utrecht, la que España pierde diferentes territorios, pero a cambio a Felipe V se le permite ser el rey de España. Perdemos Menorca, perdemos Gibraltar, territorios en Italia, territorios en Flandes, el milanesado, diferentes territorios en Europa que hacen que el prestigio español baje. También se le permite a Inglaterra tráfico con América y la posibilidad de comerciar con esclavos. En esta imagen se ven los diferentes reyes de este siglo. Falta Luis I, que ya lo hemos visto en clase, que fue el primer hijo de Felipe V, que solo llegó a reinar durante 9-10 meses en el año 1724. Felipe V, cuando muere su hijo, no le da el trono a Fernando VI, que era su segundo hijo, sino que él vuelve al poder.
Bueno, pues tenemos Felipe V, Fernando VI, Carlos III, el rey ilustrado por antonomasia, y Carlos IV. Bueno, esto es un esquema del siglo XVIII, ¿no? De lo que pasa en el mundo, el pensamiento ilustrado, que antes lo hemos dicho, ¿no? Que es la aplicación de las ideas ilustradas para mejorar ciertas condiciones de vida de la población. Eso sí, sin socavar la base del antiguo régimen. No se quería transformar la sociedad. Este despotismo ilustrado lo que quiere es atenuar, atenuar esa ansia revolucionaria de ciertos sectores de la burguesía. Durante este siglo se dan revoluciones políticas, que ya lo hemos hablado, la Guerra de Independencia y la Revolución Francesa, que ya lo veremos en el tema siguiente. Y también se dan unas profundas transformaciones económicas, sobre todo unos cambios agrarios y la Revolución Industrial. Cambios agrarios, ya lo hemos comentado antes, con la implementación de mejoras en la producción. No en la productividad sigue siendo baja. La producción se amplía, ¿por qué? Porque se ponen más tierras en cultivo. La productividad sí puede subir algo porque se hacen pantanos, se hacen canales y eso permite que se lleve agua de diferentes sitios que no se podían regar y aumente en cierto modo el regadío, aunque en España en concreto el regadío aumenta ya en el siglo XX, a principios del siglo XX. Estas ideas de la ilustración pues son de Montesquieu, de Rousseau, de Voltaire. Aquí, bueno, ya hemos comentado la Guerra de Sucesión Española, ese enfrentamiento que hubo entre la Casa de Austria, de los Habsburgo, con la Casa de los Borbones. Aquí tenemos una imagen, una litografía de la conquista de Gibraltar por los ingleses. Otra imagen de la toma de Menorca por la flota anglo-holandesa, de los ingleses y de los holandeses. Este es un mapa de las operaciones militares en esta guerra. Vemos las ofensivas imperiales, la ofensiva de los ingleses, de los holandeses y por otro lado la ofensiva francesa. Aquí están las batallas más importantes señaladas: batalla de Almansa, victoria de los Borbones, Villaviciosa de Odón, Brihuega, que se dieron en el último mes de 1710, el 9 y el 10 de diciembre, se producen esas dos victorias en las que los Borbones consolidan su poder en la península ibérica. También Almenara, también otra victoria importante. Aquí tenemos un cuadro de la batalla de Almansa, vemos cómo están ahí las tropas ahí en lucha. Y por último, el día de la toma por el duque de Berwick, la toma de Barcelona. Ese día los catalanes lo conmemoran como el día de la Diada, 11 de septiembre. Este es el mapa de Europa después de la guerra de sucesión y del Tratado de Utrecht. Este cuadro para mí es clave. Este cuadro, este resumen, viene muy bien porque tenemos tanto aspectos de la política interior, lo más básico, y aspectos de la política exterior. Siempre cuando hablamos de reinado está bien tener unas ideas básicas de lo que ocurría dentro del país y la política exterior. En cuanto a política exterior tenemos el Tratado de Utrecht. Ya lo hemos comentado, pérdidas territoriales, a Austria, Saboya, también a Inglaterra. A Portugal se le da la colonia de Sacramento, allá entre Brasil, Uruguay. A Inglaterra se le da Gibraltar, se reconoce, porque ya habían tomado los ingleses Gibraltar, Menorca, y se permite el navío de permiso, un barco al año a las Américas y el asiento de negro. En cuanto a política interior, lo que se produce es una unificación territorial. Solo se permiten los fueros de Navarra. ¿Y por qué? Porque Navarra y el País Vasco lucharon en esta guerra a favor de Felipe, a favor de los Borbones. En cambio,
los reinos de la Corona de Aragón, Aragón, Valencia, Cataluña, lucharon a favor del archiduque. Por tanto, lucharon en el bando perdedor. De esta forma, como represalia, Felipe V le quita ciertas libertades y le quita los fueros a esos territorios. Por tanto, se aplica un absolutismo monárquico e impera la idea del centralismo. Dentro del reformismo político, pues tenemos diferentes aspectos, ¿no? Los secretarios se convierten en las figuras principales del gobierno. Los secretarios serían los máximos responsables en las funciones políticas. Hay reformas en el gobierno, reformas en la administración. Hay una transformación de la administración del Estado en cuanto que los virreinatos serán sustituidos por provincias. En esas provincias se establece un capitán general como el gobernante principal y por debajo de él un intendente. Intendente sería el gobernador de la provincia. En cuanto a reforma militar, hay un nuevo sistema de reclutamiento. ¿Para qué? Para mejorar esa facilidad de constituir levas. Una leva era cuando se producía un alistamiento de soldados para una guerra. Este sistema se mejora con esta forma de reclutamiento. También se crea la Guardia Real, que era una guardia palatina. Y se produce un fomento de la Armada. ¿Con qué? Con la creación de astilleros. Los astilleros son los sitios donde se hacen los barcos de guerra. Y también de arsenales. Los arsenales son los lugares donde se producen armas. Pues durante este siglo eso se irá mejorando, copiando el modelo francés. ¿Qué más tenemos? Tenemos una centralización política, ya antes lo hemos comentado, con los decretos de nueva planta. Se establece una unificación territorial, se abolen los fueros de la Corona de Aragón, por tanto, unificación territorial. ¿Y qué predominan? Serían las leyes de Castilla, serán las leyes de aplicación en los otros territorios. Aquí tenemos el texto de los decretos de nueva planta. Este texto se hizo después de la batalla de Almansa. Con la batalla de Almansa se controla gran parte del territorio de la Corona de Aragón y Felipe V abole, quita esos fueros, quita esas leyes que permitían cierta independencia legislativa, judicial de esos territorios de Aragón con respecto a Castilla. Aquí tenemos un cuadro de política exterior, pero ya de lo que es todo el siglo XVIII. ¿Cuáles son los objetivos de esta política exterior después de la paz de Utrecht? ¿Cuáles son? Pues recuperar Gibraltar y Menorca. ¿Gibraltar la recuperamos, sí o no? No, no la recuperamos. Menorca la recuperamos y la volvimos a perder. Y a finales de siglo la volvimos a recuperar. Así que hubo una ida y vuelta en cuanto a la legitimidad de Menorca. También territorios italianos. Varios territorios italianos se pierden después de la paz de Utrecht. La segunda mujer de Felipe V, esto ya lo comenté en clase, la segunda mujer de Felipe V era Isabel de Farnesio, era italiana y quería para sus hijos diferentes tronos en esas ciudades, estados de Italia, de Toscana, de Florencia, de Guastalba. Quería, de Parma también, quería darle a cada hijo algún tipo de poder. Al final con algunos lo consigue. En este siglo XVIII España llega a ser aliado de Francia. En los siglos anteriores España y Francia fueron, normalmente en casi todos los siglos, el XVI, el siglo XVII, fueron enemigos máximos. Como la Casa de Borbón está en España, la Casa de Borbón es la misma que la que está en Francia, así que ya somos aliados de Francia. Esta alianza con Francia se establece o se consolida con diferentes pactos de familia, que eran pactos entre España y Francia, eran pactos en los que España permitía la cesión de tropas y el luchar en diferentes guerras
junto con los franceses. Nosotros nos convertimos en aliados, por tanto, de la Casa Real Francesa. Y tenemos varios pactos de familia. Estos pactos de familia estaban vinculados a conflictos, a diferentes conflictos europeos. Tenemos el primer pacto de familia en el 34, el segundo en el 43 y el tercero en el 61. Por último, ya en la época de Godoy, tenemos el Tratado de San Ildefonso, de 1795. Este Tratado de San Ildefonso se da después de perder contra la Francia revolucionaria. Hay que recordar que Francia en 1789 empieza ese proceso revolucionario que será respondido por las demás potencias europeas con un cordón sanitario. Quiere decir, Inglaterra, España, Austria atacan a Francia. ¿Por qué? Porque en Francia se acaba con la monarquía, se acaba con la sociedad estamental, se acaba con el antiguo régimen. Todos esos países quieren que el statu quo político no cambie. Por tanto, se inician las guerras napoleónicas, perdón, las guerras de la Convención. En esas guerras, España saldrá perdiendo. España perderá contra Francia revolucionaria. Francia llegará incluso a invadir sitios de Cataluña, sitios del País Vasco, de Navarra. Nosotros, España, ¿qué hacemos? Firmamos un tratado de paz, el Tratado de San Ildefonso, en el que los franceses salen de los territorios españoles, salen de los territorios peninsulares, pero a cambio le tenemos que dar parte de la isla de Santo Domingo, tenemos que dar Haití. Y a su vez, con ese tratado, esa firma de ese tratado de San Ildefonso, la España de Carlos IV se hace aliada, amiga de esa Francia revolucionaria, esa Francia que era la potencia en aquellos años. Aquí aparece Guerra de las Naranjas, porque España ya en el primer año del siglo XIX, en 1801, se enfrasca en una guerra con Portugal en la que con el apoyo de Francia conquistamos la ciudad de Olivenza, que pertenecía a Portugal, y la conquistamos. Una guerra que solo duró 18 días, allá por los primeros meses de 1801. Estos conflictos que tenemos del siglo XVIII pues fueron la guerra de Polonia, ¿vale? El primer pacto de familia fue para España apoyar a Francia en la guerra de Polonia. El segundo pacto de familia fue para la guerra de sucesión que había en Austria. Entonces España llega a juntar su ejército y le da como ese apoyo a Francia, ¿no? Francia era la potencia en aquella época. Y el tercer pacto de familia es para la guerra de los 7 años, esa guerra que se da allá en América. Y España sería aliada de Francia contra los ingleses. Dentro de la Ilustración española, personajes importantes, pues tenemos al conde de Floridablanca, tenemos también a Campomanes, a Pablo de Olavide, a Cabarrús, tenemos a Jovellanos, tenemos al conde de Aranda, personajes que tendrán importancia en esta segunda mitad, este último tercio del siglo XVIII. Y tenemos un texto de Olavide, andaluz, sobre la reforma, sobre la agraria, o sea, sobre el tema agrario, sobre qué hacer con el campo para mejorarlo. Y aquí habla de diferentes problemas, como la desigual repartición de las tierras, que esas tierras están concentradas, están en pocas manos. Esta idea que hace perjudica al interés general, perjudica a la agricultura, perjudica al Estado. Grandes propietarios de tierras que se desentienden de la producción, se desentienden del trabajo y eso repercute en que una baja productividad y a su vez también en bajas tasas de empleo, provoca mucho subempleo. ¿El subempleo qué es? Personas que trabajan solo ciertos meses al año y gran parte del año están sin empleo, sin trabajo, sin recursos con los que poder vivir. Continúa comentando
Olavide, diferentes ideas sobre esta situación. Entonces da soluciones para mejorar. ¿Cuáles son? La idea de que se abone, ¿vale? Estercolar sería abonar la tierra para que aumente la productividad. Arar también. Ese arado lo que hace es oxigenar la tierra y aumentar también ese rendimiento, esa productividad. Todas estas ideas serán tomadas durante el siglo XIX por otros reformadores, otras personas que querrán mejorar las condiciones del campo en España. Pero esos intentos de mejora no terminarán siendo muy fructíferos. Otro texto de reforma agraria, de Jovellanos, otras ideas para mejorar la productividad de la tierra, mejorar el interés general del pueblo. Pero son ideas que no se llegan a implantar, ¿vale? Son solo principios para conseguir, que no terminan cumpliéndose. Bueno, en cuanto a agricultura, este cuadro es genial, este cuadro es buenísimo. ¿Por qué? Porque nos pone las ideas más importantes. La agricultura, pues, era la base de la economía, ¿vale? El sector primario era la base de la economía. En cuanto a la población, tenemos un aumento de la población, pero no se aumentan en demasía los cultivos que hay en el país. La estructura de la propiedad, ya antes lo hemos comentado en el texto de Olavide, la estructura de propiedad pues está en unas solas manos y gran parte de esa propiedad está en manos muertas, quiere decir que son propiedades que no se pueden enajenar, no se pueden vender. Las tierras que son del clero o de la nobleza tienen que seguir vinculadas a esos estamentos o a esas familias, con lo que esas ideas de cambio y transformación son difíciles de conseguir. Hay una propiedad colectiva, sí, que serían los bienes comunales, los bienes que son de los ayuntamientos, también algunos bienes que son del clero, pero que los arrienda, los alquila a campesinos para que lo cultiven. Hay grandes deficiencias técnicas. Un gran lastre para la agricultura española es el mismo relieve. España es el segundo país de Europa con mayor altitud media. Siempre es mejor sembrar, cultivar en zonas llanas que en zonas escarpadas. De eso ya hablará Jovellanos, ¿no? Los estorbos físicos que hablaba Jovellanos. Dentro de las reformas, de las iniciativas, ¿cuáles serían? Innovaciones tecnológicas, con el implemento de arado, de pantanos, ¿no? Como el pantano de Tauste, en Aragón. También obras de canalización para llevar agua de pantanos a diferentes lugares para que se pueda regar. Eso empieza a dar en el siglo XVIII con Carlos III. Se aplican nuevos cultivos, se introducen nuevos cultivos, pero esos cultivos no son muy productivos de momento. Y la idea principal, que no se altera el régimen de propiedad. La propiedad sigue estando en manos de unos pocos. En cuanto a la industria, seguimos con un sistema de producción gremial, basado en los gremios, basado en las familias. El herrero, su hijo será aprendiz y su hijo será también herrero. Es un sistema gremial basado en la familia. Hay producción manufacturera, pero son producciones de lujo. Son producciones de lujo que satisfacen solo las necesidades de la realeza, de la nobleza. No son producciones para que todo el mundo las compre. Por tanto, estas factorías reales tienen grandes pérdidas. No son unas factorías reales que den beneficio, que esa inversión sea devuelta en unos beneficios para el Estado. Hay una iniciativa, hay una escasa iniciativa privada. No hay una idea de poner negocios. Eso ya saldrá en el siglo XIX con el triunfo del capitalismo industrial y el capitalismo agrario. Reformas. Pues hay unas medidas proteccionistas. Quiere decir que se ponen aranceles a los productos de fuera.
Hay una reducción de impuestos. Esa reducción de impuestos afecta a ciertas partes de la burguesía, a ciertos sectores de la burguesía, pero esto será una reducción mínima de impuestos, que sobre todo sería para los comerciantes, para los que llevan el comercio a las Américas. ¿Qué se quiere hacer también? Eliminar las normas gremiales. Estas normas gremiales dificultaban la libertad de trabajo, la libertad de empresa. Las fábricas reales, que realmente no fueron de gran impulso para la economía. Y ya a finales del reinado de Carlos III se da el decreto de libre comercio con América, que diferentes puertos españoles, 13 puertos españoles, podían comerciar con las Américas. Antes solo podían comerciar varios puertos, el de Cádiz, el de Sevilla anteriormente, y a mitad del siglo XVIII se permitió que algunos puertos fuesen comerciando con América. Por ejemplo, el puerto de Málaga podía comerciar en cierto modo con América, pero era algo que estaba muy reducido. Así que todos los productos comerciales tenían que llegar a Cádiz. En Cádiz, la casa de contratación de Cádiz, se hacía el listado de los productos que habían llegado y después se llevaban a los otros lugares, con lo cual se encarecía el producto final. Bueno, comercio. Tenemos una escasa demanda interna. ¿Qué es la escasa demanda interna? Bueno, ¿qué es la demanda interna? Es la demanda de productos por parte de las personas que viven aquí en el país. Esa demanda interna hace que haya menos beneficios comerciales, haya menos circulación monetaria. Hay una dificultad para abrirse nuevos mercados. ¿Por qué? Porque había una economía poco competitiva. Y ya por último, tenemos la incapacidad del Estado para controlar el comercio con América. No hay no hay un rendimiento muy grande de esa actividad comercial. Francia, simplemente con la isla de Martinica, llegaba a generar casi los mismos beneficios que el comercio de España con las Américas. Por tanto, hay un déficit crónico de la balanza comercial. La balanza comercial es la diferencia entre importaciones y exportaciones. Si un país importa mucho, quiere decir, tiene que comprar muchos productos del exterior, y exporta poco, tiene una balanza comercial negativa. Si es al revés, sería una balanza comercial positiva. Las reformas que se implementan, pues el decreto de libre comercio con América para facilitar ese tránsito de mercancías, que no solo llegasen a Cádiz, sino que pudiesen llegar directamente a otros pueblos, a otros puertos, perdón, a otros puertos tanto del Mediterráneo como del Atlántico. Aquí tenemos imágenes de esas factorías reales, que fueron unos primeros momentos de incipiente transformación, de incipiente mecanización, pero que no llegaron al final a buen puerto. Y esta imagen corresponde a la red de caminos que creó Carlos V. Esta red de caminos fue después usada para las redes ferrocarriles que se establecen en España en 1844 y que se establece de forma radial. Radial es que va del centro a la periferia. Ya para ir terminando, tenemos la promoción de la ciencia. Carlos III, como rey ilustrado, saca una instrucción, esta instrucción reservada, en la que incentiva las enseñanzas públicas, las académicas, la mejora de la instrucción, que se aumentasen los conocimientos en humanidades, en matemáticas, en astronomía, en otros conocimientos de aplicación práctica como la hidráulica, la maquinaria. Es un inicio del academicismo en España. Son las bases del desarrollo ya de las universidades en España. Había universidades, pero estaban muy centradas en las letras, no estaban tan centradas en las ciencias prácticas. Tenemos
También aquí por último, que hablar de algo de arte, ¿no? De la pintura barroca. ¿Cuáles son estas características de la pintura barroca? Pues el realismo, el representar la realidad, el afán de movimiento, de representar a la figura en movimiento, con una exaltación de los sentimientos, unas figuras que tienen cierto carácter teatral. El gesto es importante en los pintores barrocos. Se ven más estados de ánimo, se ve la risa, se ve la angustia del personaje, el dolor, el placer. Todo esto aparece en la pintura barroca y aparece también en la escultura barroca. Las composiciones son abiertas, quiere decir personajes con los brazos abiertos, brazos en cruz. Hay cierto desequilibrio, no son obras simétricas. Las obras simétricas serán más bien del Renacimiento. Aquí tenemos este magnífico cuadro de Caravaggio, un pintor barroco, pintor italiano, llamado Alejandro Merisi, solo que el nombre era el Caravaggio, que era de donde procedía. Y también tenemos que hablar de la degeneración del arte barroco, que sería el rococó, que es lo que tenemos en el libro, el arte rococó, que sería ya el, esa profundización en el horror vacui, en decorarlo todo, en el uso también de elementos más pobres. Aquí tenemos esta cúpula y ya los elementos utilizan en vez de mármol, utilizan yeso, son elementos más pobres. Esto es un cuadro del estilo rococó, donde el tema, la temática cambia, son temas más de vida cotidiana, representación de esa vida feliz de la burguesía. Además del rococó, tenemos el neoclásico, tenemos una vuelta a esos principios del Renacimiento, esos principios que emanan del arte griego y del arte romano, del arte clásico. Serían obras que recuperan los frontones, que recuperan esos entablamentos. Sería una vuelta a la época griega, a la arquitectura griega, romana, que se implantó en Italia y en muchos países de Europa en el siglo XVI con el Renacimiento. Y vuelve a surgir, en cierto modo, en esta época neoclásica, esta recuperación de lo clásico. Como este cuadro del juramento de los Horacios. Las imágenes se ven más definidas, se ven más claras, se ve una recuperación de la figura humana.